El estrés, el enemigo que la mayoría de los hombres enfrentamos y cómo podemos hacerle para vencer el estrés. Pues otra vez les saludamos aquí en The Inner Man, un canal de hombres para hombres. Tu podcast. Estoy con Arnoldo nuevamente para tocar, Arnoldo, el día de hoy el tema del estrés y de la ansiedad. Muy bien, Beto. Bueno, pues gracias por esta oportunidad de estar una vez más con todos los hombres que siguen este podcast de Inner Man. Y bueno, el día de hoy creo que el tema que nos estás proponiendo es un tema que por estos tiempos decembrinos se acentúa en muchas ocasiones. A muchos no les gusta la Navidad y fin de año. Uh-huh. Tengo que reconocer que a mí no me gustaba mucho. No me termina de gustar mucho, pero mi esposa me ha hecho que se me quite lo Grinch. Y bueno, pues aquí estamos. La verdad es que creo que el tema es bastante bueno para estos días. Así es. Bueno, algo que tenemos que reconocer es que el estrés es algo positivo hasta cierto punto. Pero demasiado o algún otro tipo de estrés, ¿tú tienes alguna definición psicológica respecto al estrés y distrés? Y explícanos eso, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, el estrés, nosotros tenemos la palabra como muy amplia o muy general, pero el estrés es una respuesta adaptativa. Nuestro sistema necesita responder a cosas que están en el entorno. Y hay dos tipos de estrés. Se dice que está el distrés, que es el estrés malo, el que te inflama el sistema porque libera mucho cortisol. Y está el estrés bueno, que es el eustrés, que es el que libera principalmente adrenalina para poder hacer las cosas que tienes que hacer. En pocas palabras, el estrés es una respuesta de tu organismo ante lo que considera que está en el entorno y cómo lo califica. Por ejemplo, si califica que algo lo puede hacer bien, entonces va a liberar esa adrenalina para enfrentarte y poder vencer. Pero si considera que no estás listo, entonces te va a dar temor y ese estrés te hace que te inflame el sistema y te conviertas en alguien vulnerable, inclusive ante muchas enfermedades. Ok, bueno. ¿Y cuál es la diferencia con la ansiedad? Bueno, es que el estrés es una respuesta adaptativa y la ansiedad es una sensación, es un sentimiento que tiene que ver con esa cuestión de preocupación. Algunos hablan de una anticipación ante las cosas. Es a veces el hecho de la ansiedad que te genera estrés. El estar pensando anticipadamente lo que va a venir. Por ejemplo, en estos días, comentábamos ahorita antes de empezar, que uno de los estrés más terribles que hay es cuando vas a estar en la reunión de la familia y hay alguien que no te cae. Dices, híjole, tengo que convivir con este cuate y no quiero. Entonces empiezas a estresarte. Y lo malo es que muchas veces nosotros solamente estamos pensando en eso que no nos gusta, pero no resolvemos nada. Ese es el problema. Fíjate que a mí en particular, una de las cosas que me estresan y que también me causan ansiedad es enfrentarme a algún desafío que no me siento preparado para lo que viene. Uh-huh. Entonces, sí me estreso. Sí me estreso y lamentablemente en mi caso, a veces el estrés me causa que me paralizo o me trato de escapar en otras cosas. Pero la responsabilidad viene y tarde o temprano, pues tienes que hacerlo. Tienes que enfrentarlo. Sí, ¿Qué claro. otra cosa pudiera ser? Digamos, vamos a considerar en este caso, para fines de este podcast, de este episodio, el estrés malo. Yo estoy en este momento comentando qué puede producir en mí un estrés malo. Es decir, el que yo no me sienta apto, no me siento preparado para algo que tengo que hacer, pero viene la responsabilidad. ¿Qué otras cosas pudieran producir esto, Arnoldo? Mira, Beto, el estrés malo o este distrés que mencionamos es esta respuesta de tu organismo donde, como tú lo dijiste, siento que no soy capaz de enfrentarlo. Hago una evaluación no consciente de las cosas que voy a estar enfrentando y creo que no lo puedo enfrentar. ¿Sí? De repente, por ejemplo, poniéndolo en este tiempo decembrino, necesito ver a fulano de tal, tengo un problema, hay una situación que vivimos que no me gustó y necesito hacer las paces. Pero no estoy listo para ello. O sea, no puedo perdonar.
me siento que el enojo todavía me domina y no quiero hablar. Entonces empiezo a estresarme solo de saber que voy a estar con esa persona, que voy a tener que convivir en el 24 o el 31 con esa persona y no lo quiero. Y entonces, ¿qué hace? Hay una situación, el estrés hace que reduzca nuestra capacidad cognitiva de análisis y inclusive definimos las cosas, pero no las tratamos. No hacemos nada, solamente nos quedamos con el punto de me siento mal, no me gusta, no quiero esto y me doy ese mensaje, pero no pienso en, a ver, ¿qué tengo que hacer para sentirme bien en esa situación? ¿O qué puedo hacer para que las cosas no sean tan malas para mí en ese momento? Inclusive, ¿qué puedo hacer si las cosas no se dan bien? Porque también habrá que pensar y anticiparme a, bueno, y si la persona no quiere hablar conmigo, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, entender que a veces las cosas no están en nuestro control nos ayuda a reducir el estrés. Eso puede ser un buen tip para los hombres que nos están escuchando. De pronto nosotros nos estresamos porque queremos tener el control de todo y queremos saber qué va a pasar. Y si no sé qué va a pasar, entonces me empiezo a estresar y empieza a generarse esa ansiedad, ese pensamiento anticipado de las cosas que inclusive yo digo, es que esto es lo que va a pasar y no hay vuelta atrás. Pero hay que hablar, hay que primero nosotros prepararnos. Si pasa el caso A, ¿qué voy a hacer? Si pasa el caso B, ¿qué voy a hacer? Si pasa el caso C, ¿qué voy a hacer? Tomar el control de esa situación nos ayuda mucho, no que la situación vaya a cambiar, sino que yo tomo el control de quién voy a ser yo en esa situación. Eso ayuda mucho. Gracias, Arnoldo. Y yo creo que hay un punto también en nosotros como hombres que es una debilidad. La verdad, yo lo veo muy común, si no es que de todos los hombres, que nos callamos las cosas, tratamos de manejarlas solos, tratamos de hacernos los valientes y sentimos como que perdemos parte de la hombría o que nos sentimos tontos o que somos ignorantes si pedimos ayuda de otras personas. Y entonces lo callamos, ni siquiera lo hablamos con nuestro cónyuge, tampoco lo hablamos con un amigo, mucho menos con un profesional que nos pueda ayudar a que podamos encauzar correctamente ese estrés. Y creo que, al menos en mi caso, sí batallo en muchas ocasiones con comentarle a otras personas lo que estoy pasando. ¿Por qué? Porque considero, van a decir que es una tontería. Ay, Alberto, te estás ahogando en un vaso de agua. ¿Pero cómo? Tienes esta edad y no sabes cómo resolver estas cosas. Y todos esos pensamientos sí han batallado en mi mente en ciertas ocasiones. También las expectativas de la gente. Eso es lo que te iba a decir. Algo que estresa. Lo que estabas comentando es eso. Una de las causas del estrés es porque los hombres tenemos ciertas cargas o ciertos roles sociales impuestos que no nos permiten abrirnos. Bueno, si hablamos de los hombres que dicen, es que yo tengo que proveer a mi casa, eso estresa. ¿Por qué? Porque si no lo haces, no vales. Si no lo haces, no eres un hombre hecho y derecho. Y en fin, hay tantas cosas que nos dicen. El hecho de que digan, es que, ¿cómo te vas a ahogar en eso tan insignificante? O sea, es como que nos están calificando de que nosotros somos con muy poca resistencia ante un problema. Pero eso no significa o no debemos aceptar que eso nos califique, ¿sí? Porque entonces el estrés va a irse acumulando. Y lo que comentabas, por eso nos callamos porque si hablo con alguien y me dice eso, ya me anticipé. Yo dije, no, me va a juzgar, me va a criticar. Por eso hay dos cosas muy importantes siempre en este espacio terapéutico que hacemos en la psicología, que es básicamente dos cosas. Número uno, el que no puede haber juicio. El espacio seguro es que no puede haber juicio. Para nada. Nunca puedes calificar lo que hace la persona. Tienes que validarla. Tienes que aceptar que te está expresando, manifestando quién es la persona. ¿Está bien? Y segundo, una total confidencialidad. Esas dos cosas son importantes. Por eso, hombre, si tú estás estresado, que hay niveles de estrés. Pero si ya tienes un estrés crónico, sí, tienes que ir con un especialista. Tienes que ir con un psicólogo, con un psiquiatra, si es que se necesita. En fin, hay muchos factores ahí que por el espacio de tiempo no podemos ahondar. Y además siempre pienso, no puedes estar dando una clase. O sea, la verdad es que lo que queremos es que
sepan qué hacer. Si tienes un estrés moderado, donde todavía estás operativo, aunque sientes que ya empiezas a tener irritabilidad o que ya no puedes dormir bien o que duermes demasiado, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado. Sí habrá que ir también con un especialista. También puedes abrirte, platicar, porque una de las cosas que nos estresan es que nos guardamos todo. Nos quedamos callados y no queremos hablar porque no tenemos un espacio seguro con alguien que tiene esas dos características. Entonces, creo que ese es un buen tip para los hombres. Busca a una persona que te pueda generar ese espacio seguro, ¿ok? Donde puedas hablar sin el temor de un juicio. Te voy a abrir mi corazón. Sí. Punto. O sea, yo no quiero que me digas estoy bien o estoy mal. No, necesito solamente hablar. Y segundo, confidencialidad. Sí. Que no va a andar regando el tepache por todos lados diciendo lo que yo le estoy compartiendo. Entonces, si logro tener esa persona, has encontrado un verdadero tesoro contra el estrés. Yo quiero hablar ahora del otro lado de la persona. Vamos a pensar que yo quiero abrir mi corazón contigo. Ahora yo quiero hablar de la persona que va a ser, digamos, el receptor, aquel que va a escuchar. Uh-huh. No nos pongamos a aconsejar. Pues mira, fíjate que yo también pasé por una cosa parecida y resulta que la otra persona apenas se atrevió a abrirse y ahora ya resulta que el otro pues me está contando sus historias. Caray, yo lo que deseaba Quería hablar y ahora resulta que la otra persona lo agarró de su espacio en lugar de hacer el espacio. Tienes toda la razón, Beto. Exactamente. Entonces, pues sí, necesitamos nosotros hablar, pero como tú comentabas hace un momento, hay que intentar encontrar la persona correcta o personas correctas y probablemente nos vamos a equivocar y eso no nos debe desanimar a no buscar otra persona. ¿Por qué? Porque decimos, sí nos pueden estresar esas circunstancias como épocas del año, como comentabas en diciembre, y en esas épocas del año también, fíjate que los hijos o nuestra propia esposa nos pueden, a lo mejor sin querer queriendo, nos pueden presionar a ciertas cosas. Oye, ¿no vamos a salir de vacaciones? Y los hijos, ¿y los reyes qué me van a traer? ¿Y Santa Claus qué me va a traer? ¿Y papá qué me vas a regalar? Oye, fíjate que a mi amigo ya le compraron un celular y pues mi celular está muy viejo. Yo creo que también la familia sí va causando cierta presión en uno como hombre, decir, caray, yo solamente tengo esto, pero mi hijo ya me está pidiendo otro celular, mi hijo ya me está pidiendo entrar a tal actividad extraescolar y de dónde voy a sacar el dinero. La verdad es que son también muchos factores que considerar en ese sentido. Fíjate que mientras escuchaba lo que comentabas, se me vino algo a ver si nos ayuda. Un buen antídoto contra el estrés es aprender a conversar. Y en la parte de la conversación, como ya decíamos, la confidencialidad, el no juicio y la otra parte que decías, el aprender a escuchar. El aprender que cuando alguien te dice, oye, necesito platicar contigo como cuate, necesito que me escuches. Lo que tengo que aprender es que ese espacio te lo están pidiendo para ellos, no para ti. Entonces, eso es lo primero. Segundo, escuchar. Escuchar significa que yo voy a poner toda la atención lo que dice esta persona, pero yo no voy a intentar entender lo que me dice, sino que voy a intentar preguntarle para que él entienda lo que está diciendo. El poder escuchar para preguntar cómo se siente, por qué dice lo que dice. Por ejemplo, cuando estamos estresados no podemos comunicarnos bien. De pronto estamos hablando y decimos cosas muy vagas, pero no sabemos por qué. Entonces la persona que nos escucha, si nos está escuchando, de repente va a decir, oye, ¿qué significa esto que dices cuando comentaste, es que no me sentía bien? ¿Qué significa no me sentía bien? Y lo que estoy haciendo es prestándole mi oído, regresándole la pregunta para que la persona hable y que defina. En el momento que un principio terapéutico es el hecho de hablar, de descargar. Sí. Entonces, cuando la persona puede hablar, te conviertes en un gran oído y le estás lanzando preguntas. Y eso es un antídoto para el estrés increíblemente bueno para los amigos. Gracias Arnoldo. Y ¿saben qué? Mientras estabas hablando, fíjense que estaba yo
me vino a la mente una olla express. Yo creo que todos conocemos la olla express, y la olla express tú la pones en la estufa y tiene una pequeña valvulita, es como un botoncito de hule, el cual realmente es una válvula de seguridad. Y lo que sirve es que, para lo que sirve es que si de plano la olla está teniendo demasiada presión adentro, esa válvula libera, o sea, se bota y libera toda la presión por ahí para que no suceda algún accidente. Aquí la situación es que el estrés en este mundo lo vamos a vivir, o sea, no tenemos que ser realistas y aterrizados. El estrés está aquí, pero ¿cómo lo encauzamos? ¿Cuál va a ser nuestra válvula de seguridad? Una de las cosas que obviamente muy, muy importante es poderlo hablar, pero también tú y yo lo hemos leído en la Biblia, dice la Escritura, echando toda nuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Al menos para mí, el yo estar en un tiempo de oración todos los días es donde el Señor que me hizo, el Señor que sabe mis debilidades, el Señor que sabe mis fortalezas, mis batallas, con Él es al que yo recurro, a Él recurro en esos momentos de ansiedad y de estrés para decirme, Señor, por favor, échame la mano. Tú me conoces hasta dónde aguanto. Entonces, si esto va a continuar, por favor, sosténme, ayúdame. Y con el simple hecho de saber que Él me escucha y que Él me entiende, ¿por qué? Porque Él pasó por algo muchísimo peor que lo mío. Sintió tal estrés en el momento que estaba a punto de ser entregado que hasta derramó gotas de sudor con sangre. Entonces Él me entiende. Y creo que tú como terapeuta sabes perfectamente que cuando tú te sientes que alguien te entiende, que tiene empatía contigo, ya con eso, aunque la solución no esté en este momento de inmediato aquí, pero ya el saber que me comprendes, saber que tú estás conmigo, que tú vas a apoyarme, eso ya me hace sentir mejor. Fíjate, Beto, que uno de las recomendaciones que se dan contra el estrés es tener un tiempo de reflexión, tener un tiempo de meditación. Hay personas que lo hacen de diferentes maneras. Los que creemos en Dios podemos reflexionar y meditar en lo que Dios dice que hace con nosotros. Entonces, como dice la palabra, dice echar toda la ansiedad, todo ese pensamiento anticipado, ¿qué pasará? ¿Cómo vendrá? ¿Sabes qué? No lo sé, pero no voy a pensar que viene una catástrofe. ¿Por qué? Porque puedo conocer que si estamos en las manos de Dios, estamos seguros. Y eso nos da lo que dices tú. Empiezo a sentir que el estrés, el distrés, empieza a desaparecer y mi capacidad cognitiva aumenta. Y entonces puedo entender una salida, puedo ver una salida. Yo recuerdo muchísimo ese pasaje donde está Moisés frente al mar. Y para mí yo creo que ese ha sido el momento de mayor estrés que pudo haber tenido él. Estaba frente al mar con casi 2 millones de personas ahí siguiéndolo y con un ejército que venía contra ellos con todo el encono, con todo el odio para acabarlos, ¿sí? Y entonces es increíble. A veces yo sí le digo, a veces los que creemos en Dios confundimos el tiempo de oración con el tiempo de acción. Y ahí él estaba como, Señor, y Dios le dice, oye, ¿para qué me dices? Avanza, avanza. En ese momento, ese estrés se cambia en una seguridad y avanza. Y entonces extiende la vara, se abre el mar y pasan ellos en seco. Y dice la Biblia que los egipcios se querían acercar, toda la noche no pudieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios peleaba por ellos. Entonces, cuando nosotros comprendemos que en el estrés, si podemos descansar en Dios, vamos a poder ver la salida. Porque a veces el estrés es, no veo la salida. Estoy tan bloqueado emocionalmente que no puedo ver la salida. Así es. Y yo creo que lo peor que nos puede suceder es paralizarnos. Entonces, podemos hablar con otra persona, podemos hablar con Dios, pero también podemos pedir consejo para poder tomar las decisiones correctas. Aquí, repito, el estrés va a estar en nuestra vida. Simplemente tenemos nosotros que utilizarlo. Vuelvo a poner el ejemplo de la olla express. La olla express es un invento, a mi forma de ver, maravilloso. Te reduce muchísimo el tiempo de cocción, pero
debes tener cuidado con la olla express. Es decir, el estrés es bueno para nosotros, como tú comentas, nos puede aventar a hacer ciertas cosas, pero también nosotros debemos saber encauzarlo de modo que pueda ser de manera positiva. Recurro nuevamente a mi tiempo de oración. Esos momentos de estrés me ha llevado a unos momentos de una intimidad muy hermosa con Dios, cosa que probablemente sin ese estrés no hubiera ocurrido. Aquí el punto es, bueno, el estrés está, pero ¿cómo lo vamos a encauzar? Ese es el punto. Ahora, algo también importante, son 2 tips que también se dan en la terapia, que es cuidar, hacer ejercicio. Es importantísimo hacer ejercicio, te libera endorfinas, te ayuda con niveles de serotonina, de dopamina. Entonces es importante para que ahora sí que tu encéfalo esté como más fuerte, que te sientas mucho mejor. Y segundo, el hecho de alimentación. La alimentación es básica. El hecho de que hoy en día consumimos tantas cosas con tantas toxinas también nos hace mucho daño. Es necesario comer lo más natural posible. Sé que a veces no es tan fácil. Comer lo más natural posible, tomar muchísima agua, ayuda también para que nuestro cerebro esté más fuerte y podamos tener la capacidad de hablar, la capacidad de ver y de entender lo que está pasando desde otra perspectiva. Eso también ayuda muchísimo. Gracias, Arnoldo. En tu caso, ¿te has sentido criticado, te has sentido juzgado o tú mismo te has sentido mal por tener estrés, por tener ansiedad, como bien lo definía Arnoldo? Es una manera quizás un tanto diferente de decir miedo a lo que viene, ¿verdad? O anticiparte a cosas y con una perspectiva un tanto fatalista. ¿Qué es lo que te causa a ti ansiedad? Lo puedes dejar en los comentarios y probablemente pudiéramos hacer otro episodio acerca de estas cosas, porque ¿saben qué? Necesitamos enriquecer también este espacio. Yo creo que algo que valdría mucho la pena que después tratáramos es la capacidad de conversación, porque hemos perdido mucho la capacidad de conversación, mucho la capacidad de hablar de una manera abierta, honesta, conectada con uno mismo. Somos personas que hablamos muy superficialmente, no hablamos de lo que hay dentro, hablamos a veces de lo que los demás quieren oír. O nos hacemos muchas ideas, pero nunca preguntamos. Una clásica, que creo que pasa mucho también en las parejas, de repente alguien dice algo en la pareja y la otra persona ya está enojada, pero no pregunta por qué dijiste aquello que estás mencionando. Entonces, eso en las parejas, en los cuates también. De repente estamos hablando, la persona dice algo y como dicen aquellos, ¿no? Te quedó el saco, te lo pones. Pero no era tu saco, era el saco de él. Y a veces esas cosas también habrá que mejorar mucho nuestra conversación para estar más sanos. Creo que eso nos haría mucho bien. Gracias, Arnoldo. Una de las cosas yo creo que también nos va a ayudar es pensar, bueno, por ahí dicen mal de muchos consuelo de tontos, pero pensar que esto nos puede pasar independientemente de la cultura en la que estemos, de nuestro nivel socioeconómico, de nuestro éxito o falta de éxito, porque algunos pudiéramos pensar, no, pues es que esa persona está deprimida porque no le salieron las cosas bien. Pero fíjate que un nadador que creo que todo mundo hemos escuchado porque rompió récords olímpicos fue Michael Phelps, y él batallaba con la depresión y batallaba con la ansiedad, y él lo abrió, lo expresó, y creo que eso es algo que nos ayuda a nosotros cuando nos estamos abriendo, pero también ayuda a otras personas a abrirse cuando yo me abro. Por eso en estos episodios aprovechamos, ¿verdad, Arnoldo? Aprovechamos para hablar en algunas ocasiones de cosas personales, porque la verdad, cuando lo estamos hablando nos sentimos mejor, pero también para que ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, consideren que lo que ustedes están pasando, lo que tú estás pasando, también lo hemos experimentado. La verdad, yo creo que la mayoría de los hombres, y repito, no tiene que ver que si eres exitoso o si eres famoso, tiene que ver con que eres hombre. Definitivamente, el estrés es parte de la vida. Todos vamos a tener momentos de estrés porque todos estamos vivos en un entorno que de repente nos representa algún desafío o de repente nos representa algo que consideramos que no podemos enfrentar. Entonces, lo importante es saber hablar de esto, porque el peligro del estrés es que cuando llega a ser crónico, hay una parte en tu cerebro que se inflama
y eso puede ocasionar ya algunos trastornos que son muy complejos, como una situación de depresión, pero ya bastante fuerte, bastante grave. Eso hay que tener mucho cuidado. Y aquí, algo que estaba pensando cuando hablábamos acerca del estrés y de por qué hablar y por qué descansamos en Dios, los que creemos en Dios, es porque no sé si alguna vez, creo que sí lo platicaste en algún podcast, cuando nosotros estábamos pequeños, íbamos a la escuela. En el caso mío, me tocó estar en la tarde, en cuarto año, y la verdad es que en ese tiempo, en la tarde iban personas adultas, iban personas más grandes, ¿sí? Y fue increíble, increíble porque yo me sentía terrible, me sentía muy asustado porque iba a entrar en la tarde y eso me ponía muy vulnerable. Y entonces, ¿qué pasó? Dije, bueno, voy a hacer algo para que el más fuerte del salón sea mi cuate. Ahora sí que el que yo consideraba que era el más fuerte o el más bueno para los trancazos, dije, lo voy a hacer mi amigo. Y llegué con una botella de agua, de sabor, y le ofrecí todo esto. Y después él fue mi protector. Entonces, aquí esta es una de las analogías que me gusta mucho decir. ¿Qué pasa cuando tú aprendes a confiar en Dios? Pues estás con el que tiene todo el poder y toda la fuerza. Estás con aquel que no importa cuántos vengan en tu contra, ahí va a estar él. Entonces, yo me acuerdo mucho de Juan, porque ese fue el cuate que yo consideré que era el más fuerte. Y entonces lo compré con agua. Dije, tú me vas a defender si alguien me quiere pegar, ¿no? Y entonces ya se me quitó el estrés. ¿Por qué? Porque ya tenía alguien que estaba para protegerme. Y eso es algo que Dios hace ahora con nosotros. Gracias. Qué inteligente. Qué inteligente. Miren, a mí una de las cosas también que me ayuda es la música. A mí me encanta la música. Y una de las cosas que me ayuda muchísimo también para liberar el estrés y para liberar la ansiedad es la música. Y tú tienes que escoger qué tipo de música, pero definitivamente yo considero que la música es espiritual y a mí la música tranquila, pues la música espiritual, la música que exalta la grandeza de Dios y todo, la verdad, a mí me conecta con ese Dios que gobierna el universo, que tiene todo el mundo en sus manos y que tiene mi vida en sus manos y que sabe hasta dónde yo aguanto. Así que a mí en lo particular me gusta la música instrumental, me gusta la música clásica y eso a mí me ayuda. También me ayuda el contacto con la naturaleza. En estas mega ciudades luego es difícil tener contacto con la naturaleza, pero si tienes esa oportunidad de ir caminar en un parque, yo sé que están los gimnasios, pero en los gimnasios no me gusta que siempre está la música durísima y todo mundo aquí en las elípticas y todo. Pero si tú te vas a un parque y puedes ver el verdor de los árboles, escuchar el viento, la verdad, todo eso sí me ayuda a mí también a desestresarme. Es correcto. De hecho, estás tocando tal vez el último punto que quería tocar acerca de cómo podemos hacer para bajar el estrés. Y lo que estás tocando está dentro de la recomendación de buscar un hobby, algo que a ti te haga disfrutar. Hoy en día estamos en el tiempo de hacer, producir y desaparecer. Necesitamos conectarnos con nosotros. Hay muchas personas que yo les pregunto, oye, ¿qué es tu pasión? ¿Qué es lo que te gusta? Y no logran entenderlo. O sea, no logran encontrar algo que les apasione. Y es importante el hecho que lo que estás comentando de buscar música, si es algo que te gusta, a lo mejor te gusta simplemente hacer una caminata, hacer un deporte, no sé, lo que te guste, dibujar. Hay personas que cuando son niños les encanta dibujar, crecen y se les olvida dibujar. ¿Por qué? Porque están tan estresados haciendo todo lo que tienen que hacer que se les olvida hacer, se les olvida conectarse con ellos. Entonces, eso es algo muy importante, el que tengamos un pasatiempo, algo que sea nuestra pasión, que lo hagamos porque es algo que disfrutas. Eso es muy importante que lo hagamos. El contacto con la naturaleza es básico. ¿Por qué? La naturaleza es algo relajante para nuestro ser.
cuando estamos en la playa escuchando las olas, simplemente viendo el mar o la inmensidad. El salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento nos anuncia la obra de sus manos. Entonces, así es. Cuando nosotros estamos así disfrutando todo eso, la verdad es que es maravilloso y es muy relajante. Es algo que tendríamos que hacer siempre. Sí, así es. Mira, la situación es que también hay algunas personas que ya están en un ambiente laboral tan difícil, Arnoldo. ¿Por qué? Porque ya algunas personas están obligadas a contestar el celular 24/7. Y eso, ¿cuándo te puedes desconectar del trabajo? Aquí el punto es, si es que tú eres una persona que todavía puedes desconectarte del trabajo y todo eso, te recomiendo que efectivamente dejes el trabajo en el trabajo y las cosas de tu casa en tu casa, porque también tener todo el tiempo tu mente ocupada en esos asuntos, pues también eso te estresa y eso te fatiga y eso hasta daño a tu salud. Pero tenemos que aprender a desconectarnos. La verdad, a mí esto, les soy sincero, es muy fácil decirlo, pero me cuesta muchísimo trabajo. De pronto, yo tengo un asunto, una contrariedad y todo el tiempo está en mi mente. No me la puedo sacar. Me cuesta muchísimo trabajo sacármela de la mente. Pero necesitamos nosotros pelear esa batalla en nuestra mente para sacarlo, y no se trata nada más de sacarlo, tenemos que sustituir ese pensamiento. Es como si estuviera un cartucho ahí, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Quito ese cartucho para meter otro cartucho, quito esa memoria tóxica para meter otra USB con cosas positivas. Sí, es una batalla, pero sí se puede llegar a lograr. Mira, yo creo que ese es un temón de los que de repente salen aquí, que sí tendríamos que abordar un podcast. ¿Por qué? Porque el asunto de cómo hacer para hacer un switch en nuestro pensamiento, creo que sería un gran recurso para los hombres. ¿Ok? Solamente voy a dejar esto por la cuestión del estrés. Cuando uno hace un ejercicio, un hobby, algo que le gusta, su cabeza no está en otro lado, está en eso. Y eso por eso ayuda mucho a bajar el estrés. Porque no nos estamos enfocando en algún problema, nos estamos enfocando en algo que disfrutamos. Y eso es básico. Pero hay muchas otras más herramientas que podemos tener. Inclusive en la Biblia dice, si hay algo digno, algo puro, algo bueno, algo honesto, en esto pensar. O sea, la verdad es que acá tenemos un campo de batalla, como bien lo decías, y tenemos que aprender cómo ganar esa batalla. Hay varias herramientas que prometemos para el próximo poder hablar de eso. Gracias, Arnoldo. Gracias. Por lo pronto, pues cosas ya nada más para ir cerrando este episodio. Hombre, no estás solo. Si tú estás pasando por esos problemas de estrés, de ansiedad, quiero decirte que todos estamos pasando. Aquí la situación es que necesitamos, primero que nada, saber cuáles son las cosas que nos están estresando, que nos están dando esa ansiedad para poderlas nosotros manejar. ¿Cómo las podemos manejar? Bueno, platicando con otras personas, hablándoles de lo que estamos viviendo, pidiendo consejo, hablando con Dios, que es nuestro caso, también haciendo ejercicio, comentabas, súper importante, y escuchando música, haciendo ejercicio, dando una vuelta en un ambiente natural. Uh-huh. En fin, son cosas que la verdad sí funcionan. También el que podamos nosotros decir, pues este es mi tiempo de trabajo y después de esto ya no voy a pensar más en esto, voy a callar toda esa información que me bombardeaba. Son cosas que probablemente te pueden servir, pero si tú tienes alguna otra cosa que te ha servido, coméntalo, por favor. Nos inspira también para hacer otros episodios. Y pues yo creo que con esto pudiéramos cerrar, ¿no, Arnoldo? Así es. Es importante que cada uno de ustedes conozca un poquito acerca de cómo trabajar el estrés para ir bajando esos niveles que te pueden hacer daño y que pueden ser peligrosos más adelante. Así que empecemos a cambiar la dinámica de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones y de nuestra forma de definir las cosas. Eso nos ayudará muchísimo. Muchas gracias, Arnoldo. Gracias a ustedes que nos ven en este episodio de Inner Man y hasta la próxima.